Lo mismo te había pasado años atrás, así que entendiste el problema de inmediato. ¿Cómo se dice en inglés? Entendí el problema porque ya lo había vivido antes. I understood the problem because I had experienced it before. I understood the problem because I had experienced it before. Terminaste de cenar y casi enseguida, a los 2 minutos, te llamó Daniel. ¿Cómo se dice en inglés? Acababa de terminar de cenar cuando me llamó Daniel. I had just finished dinner when Daniel called. I had just finished dinner when Daniel called. María vivió en esa colonia de niña y por eso se movía por ahí sin perderse. ¿Cómo se dice en inglés? María conocía la colonia porque había vivido ahí de niña. Maria knew the neighborhood because she had lived there as a child. Maria knew the neighborhood because she had lived there as a child. Comieron primero y luego entraron al cine. Alguien pregunta si ya habían comido antes y dices que sí. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Habían comido antes de la película? Sí, ya habían comido. Had they eaten before the movie? Yes, they had. Had they eaten before the movie? Yes, they had. María cerró su maleta con tiempo. Cuando el taxi llegó, ya estaba lista para salir. ¿Cómo se dice en inglés? Para cuando llegó el taxi, María ya había hecho su maleta. By the time the taxi came, Maria had packed her suitcase. By the time the taxi came, Maria had packed her suitcase. María acabó de escribir el reporte completo y ya terminado se lo mandó a su jefa. ¿Cómo se dice en inglés? Después de que terminó el reporte, se lo envió a su jefa. After Maria had finished the report, she sent it to her manager. After Maria had finished the report, she sent it to her manager. Daniel comió en ese restaurante hace años y lo reconoció en cuanto entró. ¿Cómo se dice en inglés? Daniel reconoció el restaurante porque había comido ahí antes. Daniel recognized the restaurant because he had eaten there before. Daniel recognized the restaurant because he had eaten there before. Tus primos viajaron la semana pasada. Preguntas si reservaron el hotel antes del viaje. No si lo pagaron. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Habían reservado el hotel antes del viaje? Had they booked the hotel before the trip? Had they booked the hotel before the trip? Ellos empacaron todo con anticipación.
El taxi llegó después y solo subieron las maletas. ¿Cómo se dice en inglés? Ellos habían empacado todo antes de que llegara el taxi. They had packed everything before the taxi arrived. They had packed everything before the taxi arrived. Tus primos llegaron a ese hotel anoche y se movían como si ya lo conocieran. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Alguna vez se habían quedado en ese hotel antes? Had they ever stayed at that hotel before? Had they ever stayed at that hotel before? Encontramos nuestros lugares a tiempo. Cuando empezó la película ya estábamos sentados. ¿Cómo se dice en inglés? Para cuando empezó la película ya habíamos encontrado nuestros lugares. By the time the movie started, we had found our seats. By the time the movie started, we had found our seats. Te sentiste mal en la tarde. El doctor pregunta, ¿qué comiste antes de eso? No, ¿qué tomaste? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué habías comido antes de sentirte mal? What had you eaten before you felt sick? What had you eaten before you felt sick? Tus tíos ya habían rentado coches muchas veces, pero ese viaje fue su primera noche en un hotel. ¿Cómo se dice en inglés? Nunca se habían quedado en un hotel antes de esas vacaciones. They had never stayed in a hotel before that vacation. They had never stayed in a hotel before that vacation. El plazo vencía en la tarde, pero terminaste de escribir el reporte antes del mediodía. ¿Cómo se dice en inglés? Yo ya había terminado el reporte antes del mediodía. I had already finished the report before noon. I had already finished a report before noon. Daniel llevaba rato acostado, se quedó dormido y segundos después alguien tocó la puerta. ¿Cómo se dice en inglés? Daniel acababa de quedarse dormido cuando alguien tocó. Daniel had just fallen asleep when someone knocked. Daniel had just fallen asleep when someone knocked. Ellos hicieron las maletas temprano. Cuando el taxi llegó, ya tenían todo listo para salir. ¿Cómo se dice en inglés? Ellos habían hecho las maletas antes de que llegara el taxi. They had packed their bags before the taxi came. They had packed their bags before the taxi came. María primero llamó al hotel para preguntar precios y después reservó el cuarto por internet. ¿Cómo se dice en inglés? María había llamado al hotel antes de reservar el cuarto. Maria had called the hotel before she booked the room. Maria had called the hotel before she booked the room. Primero cenamos en la casa y ya con la cena terminada nos pusimos a ver una película. ¿Cómo se dice en inglés? Después de que cenamos, vimos una película. After we had eaten dinner,
We watched a movie. After we had eaten dinner, we watched a movie. Tu amigo viajó a Europa el año pasado. Pregúntale si ya había volado antes de ese viaje. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Alguna vez habías volado antes de ese viaje? Had you ever flown before that trip? Had you ever flown before that trip? Se conocieron en la prepa y se casaron 10 años después. Di cuánto llevaban de conocerse. ¿Cómo se dice en inglés? Se conocían desde hacía 10 años antes de casarse. They had known each other for 10 years before they got married. They had known each other for 10 years before they got married.